El tema del día de hoy es: ¿quién no puede ser discípulo de Cristo? Es una pregunta. La pregunta no es ¿quién puede serlo? Lo que nos vamos a contestar es, según el título de la lección, ¿quién no puede ser discípulo de Cristo? ¿Quién no puede serlo? Ustedes recordarán que el domingo pasado estudiamos acerca de la decisión de seguir a Jesús, de ser su discípulo. Y el sermón estuvo basado en aquel cántico titulado Decidido seguir a Cristo. Bueno, vamos a seguir con ese enfoque. Vamos a seguir con esa misma línea de pensamiento, con esa misma idea de aprender acerca de lo que significa ser un discípulo auténtico, competente y eficaz de Cristo. De modo tal que al llegar a ser dignos y aptos, así podremos entrar al reino de los cielos. En aquella ocasión les dije, y repito las mismas palabras, que este tema es el menos popular en la iglesia y ante las gentes. ¿Por qué? Porque así como lo vimos en la ocasión pasada, cuando consideramos el texto donde Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz, lo que implicaba cargar la cruz, y niéguese cada día, tome su cruz, cada día, y sígame. Así, en esos términos, sígame. Estamos hablando del costo, del precio, de lo que se demanda seguir a Jesús. Y los predicadores, los evangelistas, los maestros de las Escrituras, en amor a las almas, a los hermanos, en amor al Señor, a su palabra, a su verdad, no escatimamos también en enseñar esto. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando él dijo que él no se había limitado, él no se privó de enseñar todo el consejo de Dios. Así que les pido que no lo tomen personal. Sí, les pido que no piensen que esta es una idea del hermano Luis. No, estas son palabras de Cristo. Y yo tengo la obligación, por amor a Dios, a su palabra, a Cristo, a ustedes, de enseñarles y comunicarles con precisión, con toda verdad, en amor, en bondad y en misericordia, en gracia, en justicia, en integridad, en rectitud, la verdad divina. El costo de seguir a Jesús. Ese es el enfoque de esta serie con esta segunda lección. Así que, como dije, el tema de hoy es: ¿quién no puede ser discípulo de Cristo? ¿Quién no puede ser discípulo de Cristo? Miren, la pregunta no tiene el propósito de saber si las personas pueden ser capaces de ser seguidores de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha creado con las capacidades para poder ser seguidores de Jesús. Miren, hermanos, tenemos las características, tenemos las cualidades necesarias para ser discípulos de Jesús. De lo contrario, tendríamos que acusar a Dios de ser injusto al pedirnos hacer algo
en lo cual no tenemos las facultades para realizarlo. Entonces, nuestro discipulado no depende de nuestras potencialidades para ser un seguidor de Cristo. Escuchen esto. No es cuestión, escuchen este enunciado que me gusta. No es cuestión de aptitud con P, sino de actitud con C. Para ser un discípulo eficaz y competente no tiene que ver con nuestras fuerzas y poder físicas, por ejemplo, intelectuales. No. Es una cuestión de actitud, de la voluntad de la persona. Entendamos eso. Fíjense, cuando ustedes lean en los siguientes pasajes que ciertas personas no pueden ser discípulos de Cristo, no es porque hayan nacido inhabilitados o incapacitados para hacerlo, así como postula el calvinismo. Esta doctrina muy popular entre los protestantes del movimiento de la Reforma, bautistas, presbiterianos, metodistas, etc. Ellos afirman, según la enseñanza de este hombre, Juan Calvino, que ciertos hombres han nacido y ellos nunca, por elección de Dios, Dios eligió por ellos, de que ellos nunca van a ser discípulos de Cristo. Y otros sí. Unos están inhabilitados, imposibilitados, incapacitados de ser discípulos de Cristo. Y otros Dios les dio pues la competencia para hacerlo. No es así. No es así. Cuando leamos estos pasajes, estas palabras registradas por los evangelistas de lo que dijo Jesús a las gentes en esa época, no tiene que ver con personas que no pueden, por elección y decisión de Dios, antes de nacer en este mundo, de que no pueden ser discípulos. No, los tales no pueden ser discípulos de Cristo porque no tienen, escuchen, la actitud. Es decir, la disposición de ¿qué cosa? De asumir lo que se requiere para ser un eficaz y auténtico seguidor de Cristo. En otras palabras, no es una cuestión de no poder hacerlo, sino de no querer hacerlo. No es un asunto de fuerza, no, sino de voluntad. Por lo tanto, y cuando Cristo dice que los tales no pueden ser sus discípulos, está diciendo que si no asumen las demandas, las exigencias del discipulado, entonces no son dignos de ser discípulos de él, así como lo registró Mateo en capítulo 10, verso 38. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 10, verso 38. Y en este orden de ideas, Jesús dijo, no es digno de mí. No es digno de mí. Mateo 10, 38. Perdón. Y eso lo dice en este contexto de las exigencias para seguirle. Y el que no las asuma, el que no tenga la actitud, la disposición,
la voluntad, el querer. Como en una ocasión le dijo Jesús a algunos judíos, ustedes no quieren venir a mí. ¿De quién dependía el querer de ellos? Era una decisión de ellos, un ejercicio de su libre albedrío, de la libertad humana para escoger que ha puesto Dios en nosotros, esa facultad, esa prerrogativa personal de cada uno de nosotros de escoger si elegimos seguir a Cristo o no. Bueno, Jesús, según Mateo, le dijo ahí a las gentes, no es digno de mí si ciertamente no asumen lo que implica seguirme. Por tanto, vamos a considerar las palabras del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vayan todos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y yo les ruego, les suplico, les imploro, por favor, que abran sus Biblias para que ustedes contemplen con sus propios ojos, lean allí y pongan en su mente y en su corazón las palabras de Jesús, que no son mis palabras, y vean lo que Él dice. Lucas capítulo 14, hijo, versículos del 25 al 33. Y en este contexto vamos a ver las exigencias, escuchen esa palabra, las demandas, la condicionalidad del maestro para que el que pretende, el que tiene la pretensión de seguirle como discípulo, se convierta en un seguidor competente y aprobado por Él. Si no, no. Si no, no es digno de Jesús. Si no, no puede ser discípulo de Cristo. Leamos allí en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no hace esto, ¿qué cosa? Aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, subrayen ahí, subráyenlo. No puede ser. ¿Qué cosa? Mi discípulo. De ahí tomé yo el título de la lección. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Porque, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, subrayen, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: mira, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En conclusión, noten el verso 33, noten la conclusión del Señor después de lo que dijo. Dice el 33, así, es decir, en estos términos pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a algunas cosas que posee, así dice el texto, a algunas cosas o a las que tú quieras, no dice
si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, amigos, ¿quién no puede ser discípulo de Jesús? En primer lugar, el primer punto de mi bosquejo. ¿Quién no puede ser discípulo? Número 1, a aquel que no aborrece a su familia. Vean allí en Lucas capítulo 14, versículo 26. Y nos vamos a centrar en esa exigencia, en esa demanda, en esa condición de ser o para ser un discípulo eficaz, competente del Señor. Dice el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, aborrece a su madre, y aborrece a su mujer, y aborrece a sus hijos, y aborrece a sus hermanos y hermanas, inclusive si no aborrece también su propia vida, ¿qué no puede ser? No puede ser mi discípulo. Miren, esto que acabamos de leer en el verso 26, esto es la exigencia o la demanda del Señor en este contexto. Observen que Jesús no tiene ningún reparo, no tiene límites. Él no se negó, no se privó, no dudó. Él fue claro. Él no tuvo ningún reparo en enseñar que si alguno pretendía seguirle, el tal debe aborrecer a sus familiares más íntimos. Miren, ¿de qué clase de familia estamos hablando aquí? Estamos hablando del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos, de los hermanos y de las hermanas. Si alguien pretende seguir a Jesús, Él pide que aborrezca a su familia. Ahora bien, ¿qué significa esto de aborrecer? ¿Verdad? Hay que definir esto. Porque alguien podría estar pensando, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, ¿qué quieres decir? No, yo no. O sea, ¿qué quiso decir Jesús? Bueno, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 37, contexto paralelo a este de Lucas. Aquí está la explicación inspirada, la explicación divina de lo que significa aborrecer a los familiares más íntimos, inclusive a la propia vida. Mateo 10, capítulo 10, verso 37, dijo Jesús. Escuchen, ahí está la respuesta. El que ama a padre o a madre, ahí está, más. Ahí está, más. Que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está la definición inspirada de lo que significa aborrecer según Lucas. Entonces, hermanos y amigos, aborrecer a la familia, escuchen, oído al tambor, decimos allá en mi país, oído al tambor, aborrecer a la familia no es odiarla, sino amarla menos y amar más ¿a quién? Al Señor.
Eso es lo que significa allí aborrecer a la familia. El amor, que es lealtad y obediencia incondicional a Cristo, debe ser supremo. Debe estar por encima de todo y de uno mismo. Aborrecer a la familia significa esposa, esposo, hijo, hija, hermano, yo te amo, sí, en lo que me toca, me corresponde, en lo que Dios, porque hay enseñanzas, hay ley, hay instrucción, hay doctrina que debemos amar a la esposa, a los hijos, a los padres, pero te amo menos que al Señor. A mi Señor le debo amar más que a ti, y eso significa que a ti te aborrezco en ese sentido, Cristo dijo en Juan 14:15, en el Evangelio de Juan 14:15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, si es así, si en verdad es así, entonces guardad mis mandamientos. En la Nueva Traducción Viviente de Juan 14:15 dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué implica amar más a Jesús que a los familiares? Implica guardar sus mandamientos ante ellos. Implica amar más a Jesús guardando sus mandamientos ante ellos. Fíjense, cuando amar al Señor, obedeciendo sus mandamientos, entra en conflicto con la familia. Cuando hay un encontronazo, un choque entre los mandamientos del Señor y la familia, cuando hay una pugna, una lucha entre obedecer al Señor y a la familia, y usted elige, o yo elijo, o nosotros elegimos amar a la familia antes que al Señor, Jesús dijo, tú no puedes ser mi discípulo. No puedes ser. Y eso pasa. Pasa en nuestras vidas como cristianos, como seguidores, como discípulos de Cristo, que nos llegan momentos, circunstancias, situaciones con nuestra familia, en que hay un conflicto, hay una pugna, una lucha, hay una batalla, una guerra, hay un encontronazo entre obedecer a Jesús para demostrar que le amo más que a mi familia, o amarle menos a Él, no serle obediente por complacer, por agradar a mi familia. Eso pasa, es cierto. Y Jesús dice, el Señor dice estas palabras con toda franqueza, porque ciertamente eso sucede con el esposo y la esposa, con los hijos, las hijas, con la nuera o el yerno, los esposos o esposas de nuestros hijos, con los padres. Si eso llega a suceder, si eso llega a pasar, si hay un conflicto entre, el Señor dice que debo hacer esto, que debo guardar sus mandamientos como evidencia de que le amo, pero luego está la familia y se llega a esa encrucijada, a ese dilema, a ese conflicto, como dije, a esa situación en la que yo tengo que elegir si amar más a Jesús o a mi familia, y amo más a mi familia que a Jesús. Tú no puedes ser discípulo de Cristo. Olvídate de eso. Debo olvidarme de eso. No puedo ser discípulo de Cristo. Porque no asumes las exigencias del discipulado.
no asumes las demandas del Señor. Vaya, no tienes la actitud. No que no puedas, no que no tengas las fuerzas, no que no tengas los medios, es que no quieres. Simple. No es una cuestión de poder, sino de voluntad. No es que no entiendas lo que debes hacer o lo que debemos, me incluyo. No es que no entienda que tengo que amar más al Señor, según aquí lo que implica seguirle. No es que no entienda que o es el Señor y mi familia. No es una cuestión de comprensión del intelecto, no es una cuestión de falta de información de parte de Dios o del Señor, de la verdad bíblica. Es una cosa. Simplemente no quieres. Es una cuestión de voluntad. Y dado que es así, entonces, digo, si es así, mejor dicho, si es así, si sucede así, si pasa así, siendo así, no puedes ser discípulo de Cristo. Las palabras del Señor en Mateo capítulo 10, verso 37, aluden al mandamiento que enseña que debemos amar a Dios con todo, lo cual implica amarle sobre todas las cosas. En Marcos capítulo 12, versículo 30, dice la Escritura, Marcos 12, 30, y amarás al Señor tu Dios con todo. Vean allí lo absoluto, lo que pide Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no espera menos que esto. O es todo o es nada. Vean el texto. Lo debemos amarle con todo. ¿Necesito yo aquí dar alguna clase de léxico castellano para que entendamos lo que significa todo? No, es sencillo, está claro. O es todo, hay que mentalizarnos eso, hay que educarnos, hay que sincerarnos a nosotros mismos. Hay que entender, para seguir a Cristo, o es todo o es nada. Segundo y último punto. Los que no aborrecen a su familia están destinados al fracaso en el discipulado con Cristo. No hay otro fin que el fracaso, la ruina, la perdición de los que no aborrecen a su familia, cumpliendo así el mandato de Cristo, la exigencia de Cristo. Escuchen, Cristo hace, fíjense bien, miren lo que hace el Señor. Él hace dos ilustraciones en el contexto de Lucas. Regresemos a Lucas capítulo 14. El Señor hace dos ilustraciones para evidenciar, para darnos a conocer a ellos, a nosotros, a estos, a los ellos de esa época, a nosotros de este tiempo, para darnos a conocer el fracaso de quienes pretenden ser discípulos sin asumir lo que implica tal decisión. Escuchen, la primera ilustración, miren, presten atención. En la primera ilustración,
El pretendido discípulo no puede acabar lo que empezó. Y los del mundo hacen burla de él. Se mofan, lo injurian. No pudo acabar. No que no pudiese como tal, no que no tuviese él las facultades, sino que finalmente no quiso. Y luego los del mundo, que se enteraron que era discípulo, según la ilustración, dicen, miren, yo me he topado con personas, familiares de hermanos que han dejado la fe, que se han vuelto al mundo. Algunos de ellos lo que hacen es burlarse. Mira que se metió a cristiano ahí, que estuvo yendo a la iglesia y se bautizó. Mira, ahí está. Y luego se cantaba himnos y luego llegaba aquí a la casa Luis y nos reprendía a todos y nos decía, todos están mal y en pecado, ustedes arrepiéntanse. He decidido seguir a Cristo. Pero luego no pudo acabar lo que empezó. No porque no tuviese las capacidades, ni la ayuda de Dios, ni lo necesario para acabar, para ser fiel en lo que había empezado, en la construcción de su salvación. No pudo. Y ahora hacen burla de él. Fíjense cómo Jesús ilustra eso en el versículo 29 y 30 de Lucas 14. Dice Lucas 14, versículo 29 y 30, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó, muchos comienzan, y ya no pudo acabar. ¿Saben por qué fue su fracaso? Yo entiendo, según el contexto, que su fracaso fue que él no aborreció a su familia. Que hubo un momento en que estaba o Cristo o mi familia. O Cristo o mi esposa, mis hijos, mis padres. Y pudiendo él elegir la fidelidad a Cristo, seguir construyendo su salvación en Cristo, lo amó menos, lo aborreció a él. Y amó más a su familia. Hasta que lo hizo que no acabara la carrera. O lo que había empezado, ¿verdad? Ahí están los términos. Grábenselo. Saulito, hijo. Comenzar para acabar, se supone. No es comenzar para no acabar. Si es así, estás destinado al fracaso, al no aborrecer a tu familia. No puedes ser discípulo. La segunda ilustración es la siguiente. Escuchen. El pretendido discípulo es derrotado. Él se enfrenta a una guerra, a luchas, como pasa. Así pasa en este mundo. Llegan guerras, conflictos con las familias, en el trabajo. En el trabajo, con vecinos, con gente, inclusive con uno mismo, con el carácter de uno, con los pecados de uno, con los demonios de uno, por decirlo así. El pretendido discípulo es derrotado, vencido, al darse cuenta que no puede con la guerra. Sufre la humillación de la derrota y se expone a la vergüenza de su fallido triunfo, la vergüenza de su derrota pública. Versículo 31 y 32. Oh, que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Bueno, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Este es el pretendido discípulo que dice, yo puedo con todo. Muy cree que se come el mundo. Y de repente uno lo ve, ¿no? Dice mi madre, que seguro está viendo este sermón, le mando un abrazo, un beso a mi madre. Dice mi madre que algunos son como el Alka-Seltzer, ¿verdad? Muy ferviente, ¿verdad? Y cuando usted coloca el Alka-Seltzer, yo estoy tomando unas vitaminas que se colocan en el agua, son efervescentes, así se llaman, sí. Y entonces empieza ahí el burbujeo y muy activo, y de repente se diluye, se aplaca. Este pretendido discípulo, según Cristo, creyó que podía hacer frente con, pero se fue solo. Entiendo que él fue según lo que él creía que podía hacer. Y sí podía, ciertamente, pero no consideró algunas cosas. No consideró que debía aborrecer a su familia según el contexto, en esa guerra, en ese conflicto en que Cristo o mi familia, Cristo o mi familia, Cristo o mi familia, en ese conflicto allí. No puedo, no. Dime, amor, ¿qué hago? Dime, mis hijos, si está bien. Y no vas a ir a la iglesia, no se preocupen. ¿Te vas a quedar con nosotros? Sí, aquí estamos. No que no pudiese, sino que no tenía la actitud. Y bueno, el fracaso. La vergüenza de su derrota pública. Los otros discípulos nos podemos dar cuenta de que fracasó en ese intento. Hermanos, el Señor, con toda franqueza y advertencia, nos hace saber que no hay otro resultado sino el fracaso de quienes pretendan seguirle sin asumir las demandas de su discipulado. Este fracaso es producto de no aborrecer a la familia. La familia se convierte allí en un tropiezo y lo que resultará es en el fracaso del discipulado. Y Cristo dice, así no puede ser mi discípulo. Jamás seremos discípulos aprobados si amamos más a la familia que al Señor. Que nadie se engañe a sí mismo. Las palabras del Señor son sumamente claras. Si usted ama más, si yo amo más, si nosotros amamos más a la familia que al Señor, estamos destinados al fracaso. Por lo tanto, escuchen este enunciado. Por lo tanto, le toca escoger, nos toca escoger. O victoria con Cristo, o fracaso con la familia. Luego el Señor hace una última cosa en este discurso de Él. Él hace una última cosa. El Señor concluye sus demandas diciendo lo siguiente. Vayan a Lucas, están allí en Lucas 14:33. Miren la conclusión. Miren lo que dice el Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense, hermanos, miren. Escuchen esto que voy a decir. Es interesante la palabra que usó Cristo aquí. Aquí hay una palabra en particular en el verso 33. Esta palabra ha sido traducida del griego koiné a nuestra lengua castellana. En la Reina Valera 60, la palabra ha sido traducida por renunciar. ¿La ven allí? Ahí dice el texto.
cualquiera de vosotros que no, ¿qué? Renuncia. Ok, fíjense. Según los eruditos y lexicógrafos de la lengua griega, en particular uno de ellos, él explica y nos hace saber, define la palabra griega traducida aquí por renunciar. Dice que esta palabra significa, cito, retirarse de alguien. Retirarse de alguien. Despedirse. Decir adiós. Esa es la idea. Es la idea allí. Es la idea de que la persona, bajo ciertas circunstancias, en cierto momento, toma la decisión de decirle a otros, me voy. Me voy. No es que me voy para siempre, no es la idea. No es que te dejo aquí y ya olvídate de mí, no es la idea. Es que tengo un compromiso, tengo una responsabilidad. Y por lo tanto, como el marido, como el hermano Roberto, cuando él bien temprano va a su trabajo, ¿y qué le dice a su señora esposa, a la hermana Ángeles? Adiós. Me despido. Me retiro. O como cuando yo salgo de viaje para predicar en otros lugares, le digo a Susana, a mi esposa, a mis hijos, nos vemos. Adiós, tengo este compromiso, tengo esta responsabilidad y por lo tanto hago esto, me retiro. Renuncio a ti en este momento. Renuncio a estar contigo, renuncio a estar con ustedes. Esa es la idea. Esa es la idea. Esta palabra la usaron ciertas personas cuando Jesús les dijo, sígueme. Y entonces ellos respondieron, bueno, déjame que primero me despida de mis padres. Déjame primero enterrar a aquel familiar que murió. Ellos allí estaban renunciando a Jesús. Aunque estaban diciendo que iban a renunciar a sus familiares, pero querían hacer eso primero antes que primero Jesús. Esto es lo que significa esta palabra. Y ahora yo hago esta aplicación, reflexión. Vamos a reflexionar en el uso ético y espiritual para nosotros. Ok, a ver, entonces Jesús dice aquí, cualquiera de ustedes que no renuncia, es decir, que no se retira, que no se despide, que no dice adiós. Escuchen esta aplicación, esta reflexión. ¿Cuántos de nosotros decimos esto a los familiares incrédulos cuando toca decidir hacer o la voluntad de Dios o agradarles a ellos? Pudiendo, ¿se ha retirado usted? ¿Se ha despedido? ¿Le ha dicho adiós a sus familiares en las pasadas fiestas decembrinas para no faltar a la reunión de la iglesia, por ejemplo? Si yo pude, dije el domingo pasado, y lo digo porque me consta, conozco de un hermano que nos hace saber que empezó a notar la inasistencia en diciembre de una hermana. Y este hermano se comunica con ella. No fui porque llegaron mis papás, así, textualmente. No fui porque le celebré el cumpleaños a mi nieto y le hice la comida.
No fui porque me llegó familia y el domingo que fue 24 de diciembre. Y el domingo luego, el siguiente, 31. Miren, en mi país, en esos días, hasta la muerte se tiene que detener. O sea, allá se detiene todo. Allá es la familia, la reunión, la comida, la pachanga, la fiesta, el bochinche, decimos allá en mi país. Todo se tiene que detener. Tú no te mueres hoy porque hoy es 24 de diciembre. Tú ni se te ocurra porque es 31. O sea, para que vean cómo es la cultura en aquel lugar donde allá es la familia. Pero si un pretendido cristiano discípulo en estas fechas pasadas, que como le pasó a este hermano, que fue 24 y 31, y usted pudiendo congregarse, no lo hizo, usted está en pecado. Usted está, si no se ha arrepentido, no ha confesado su pecado y no ha pedido perdón por ello. Usted está en pecado. ¿Y qué debe hacer? Debe humillarse, debe confesar, debe admitir que no cargó su cruz, que no asumió las exigencias de ser un discípulo auténtico de Jesús, dejó la cruz a un lado, amó menos al Señor y más a su familia por esas fechas. Pudiendo, hablo de pudiendo elegir, no faltar, por lo menos, como dice mi esposa, por lo menos en esto que es básico, en esto que son 2 horas y media nada más, por lo menos a la reunión para recordar el sacrificio de tu Maestro, de tu Salvador. Si pudiendo no lo hiciste, tú has pecado, estás en pecado. Y no es digno de Jesús. No puedes ser discípulo de Cristo en esos términos, Entonces debes confesar tu pecado y proponerte, Señor, dame vida para el próximo diciembre para demostrarte que no faltaré. Yo podía, Señor, claro que sí, pero ahí estaba mi mamá, mi papá incrédulos y la fiesta y la comida y pasarla. Todo eso está bien, moralmente hablando, eso está bien. Eso es bueno desde el punto de vista familiar, sentimental, moral. Pero, hermanos, ahí está el punto. Cuando se llega a esas situaciones donde hay una pugna, ¿no? Entre o hacer la voluntad de Cristo o estar allí con la familia y no dejarlos, porque es que vienen de lejos vienen y tenía no sé cuántos años, le dijo esta persona al hermano, esta cristiana. O su otro familiar, algo así. El punto es que llegó gente a su casa. Fueron cuestiones sociales, de índole social. Si usted podía congregarse y eligió a su familia, usted puso, y Ángeles se va a acordar de eso porque ella sabe lo que es, sabes lo que es hacer surcos, ¿verdad? Con el ganado, sí sabemos, fíjense, si la situación fue así en estas pasadas fiestas decembrinas, usted puso su mano en el arado y miró hacia atrás, torciendo los surcos de su fidelidad por sus familiares. En consecuencia, usted no es apto para el reino de Dios. No lo es. Dice Lucas 9:62, que todo aquel que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Usted no puede ser discípulo de Cristo. Termino con lo siguiente. Por tanto, ¿posee usted padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas? ¿Los posee? Si es así, bueno, usted tiene que renunciar a ellos.
Usted tiene que aprender a decirles adiós, me retiro, me despido porque tengo este compromiso con el Señor. Yo debo amar más a Cristo y menos a ti. Usted tiene que renunciar a su familia en ese sentido, es decir, amarlos menos que al Señor para ser discípulo de Cristo. De lo contrario, escuchen, de lo contrario, no puede ser discípulo de Cristo. Y no serlo en los términos del Señor, porque Él dijo eso. Él lo dijo. Él dijo claramente, si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, no puede ser mi discípulo. No hacer esto, no estar dispuesto, no tener la actitud, la voluntad de hacer esto en los términos del Señor, quiero decirle que le costará la vida eterna. Nos costará la vida eterna. Porque Cristo fue sumamente claro y enfático en decir, no puedes ser mi discípulo. No eres digno de mí. No eres apto para el reino de Dios.